Buen día, profesora. Mi nombre es Santiago Guiolo para el grado 11.2 y este video es para hacer la exposición del romanticismo y realismo. Las características que tenía este movimiento del romanticismo fue que se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVIII. El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. Algunos de los autores más importantes del romanticismo fueron Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en el 1836 y murió en el 1870. José de Espronceda nació en el 1808 y murió en el 1842. Víctor Hugo nació en el 1802 y murió en el 1885. Lord Byron nació en el 1788 y murió en el 1824. Edgar Allan Poe nació en el 1809 y murió en el 1849. Jorge Isaacs nació en el 1837 y murió en el 1895. Mary Shelley nació en el 1797 y murió en el 1851. Rosalía de Castro nació en el 1837 y murió en el 1885. William Blake nació en el 1757 y murió en el 1827. Walter Scott nació en el 1771 y murió en el 1832. José Zorrilla nació en el 1817 y murió en el 1893. Algunas de las obras más importantes de este movimiento fueron Los Miserables de Víctor Hugo, Don Juan de Lord Byron, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, entre otras. Ahora pasamos al realismo. Las características más fundamentales de este realismo fueron las siguientes: que procuraba mostrar a las obras una producción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abunda en las descripciones que se tiene hoy en día. Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental, y en su alejamiento de los escenarios exóticos. Aspira a un cambio a reflejar la realidad individual y social burguesa en el marco del devenir histórico. Debido a su afán de lo verista, el realismo literario se opone asimismo directamente a la literatura fantástica. Hace uso minucioso de la ejemplificación para mostrar perfiles diversos de los temas, como personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y lo no exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales según una mentalidad burguesa materialista e individualista. Entre unos de los autores más importantes en el realismo fueron Leopoldo Alas, de 1852 al 1901. Gustave Flaubert nació en el 1821 y murió en el 1880. Stendhal nació en el 1783 y murió en el 1842. León Tolstoy nació en el 1828 y murió en el 1910. Emily Zola nació en el 1840 y murió en el 1902. Juan Valera nació en el 1824 y murió en el 1905. Henrik Ibsen nació en el 1828 y murió en el 1906. José María de Pereda nació en el 1833 y murió en el 1906. Julio Cortázar nació en el 1914 y murió en el 1984. Alberto Blest Gana nació en el 1830 y murió en el 1920. De las obras más importantes de este movimiento fueron Rojinegro y La Cartuja de Parma, que ambos fueron escritos por Stendhal. Unas de esas que escribió Balzac que fueron muy importantes y se quedaron plasmadas fue La piel de Zapa, publicada en 1831, Eugenia Grandet en 1834, Papá Goriot en 1834, Las ilusiones perdidas, que fue escrita entre 1837 y 1843, La prima Bete, nació, escrita entre 1846, El primo Pons, escrita en 1847. De Flaubert, Madame Bovary, escrita en 1857. De León Tolstoy, Guerra y Paz, entre 1865 y 1869. Ana Karenina,
entre 1875 y 1877, Resurrección de 1879, de Charles Dickens, Oliver Twist, entre 1837 y 1839, Cuento de Navidad en 1843, Tiempos difíciles en 1854, entre otras. La comparación entre estos dos géneros es que, bueno, el romanticismo en las últimas décadas del siglo XVIII surgieron en Europa corrientes de pensamiento que propugnaban principios contrarios a los de la Ilustración. El romanticismo se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX como culminación a la oposición de dichas tendencias. Y el realismo, la primera novela realista que se presenta características que son reales, aunque todavía conserva rasgos románticos, es La Gaviota de Fernán Caballero. El realismo se desarrolló en España desde 1870, en la segunda mitad del siglo XIX. Pretendió presentar el romanticismo, pretendió presentar una nueva actitud vital basada en el individualismo y la libertad, tanto política como moral y artísticamente. Reivindicó al ser humano como individuo concreto de la subjetividad. Y por su lado el realismo pretendió representar la libertad de acuerdo con los intereses de la sociedad burguesa contemporánea. Pretendieron reflejar la realidad con imparcialidad, basándose en la objetividad. El romanticismo fue más como de mundos fantásticos, misteriosos y que aparecen siempre recreados en las obras románticas que quedaron plasmadas desde ese movimiento. Y el realismo, el reflejo de la sociedad de finales del siglo XIX y la presentación de la vida cotidiana es la temática central de la novela realista. El romanticismo es de seres fantásticos y misteriosos, fantasmas y espíritus en pena, personajes marginales como piratas, condenados a muerte o mendigos con habituales en el romanticismo. Y por su lado el realismo, grupos sociales de dicha época con especial atención a la burguesía. Los escritores se interesaban por mostrar el mundo íntimo y la psicología de los individuos. Gracias.